Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo les va? Una disculpa de empezar unos minutos tarde, pero hemos tenido en estos días problemas de internet, que bueno, eso no lo podemos controlar. Desde la tarde, yo no sé si les pasó, pero está fallando la señal del internet. Pero bendito Dios, estamos aquí, iniciando este día miércoles, en nuestra, ¿qué será ya? Segundo, tercero, cuarta reunión, porque el domingo fue primero, lunes 2, martes 3, miércoles nuestra cuarta reunión. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu baja, Divino Espíritu baja, y en llamas de amor a todos abrazar, y en llamas de amor a todos abrazar. Te pedimos, Dios Espíritu Santo, que te hagas presente en esta tarde en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de lo que es tuyo, de lo que te pertenece. Abre nuestra inteligencia, nuestro corazón a tus inspiraciones. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Sobre todo, todas las personas que en este momento están siguiendo esta transmisión, bendícelos, Señor, derrámate en su hogar, en su familia, en su matrimonio, con todos los suyos, en su trabajo. Toma posesión en su hogar, sobre todo en este momento tan complicado y difícil de nuestra vida. Ven, amado Espíritu, necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti. Así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, estamos aquí ya reunidos en este día, muy contentos todos porque el Señor nos ha permitido reunirnos y bueno, podemos hacer esta transmisión para que llegue a todos ustedes. Y antes de iniciar el tema del día de hoy, tengo aquí algunas preguntas que quisiera yo responder. Dice la primera: he escuchado a algunos hermanitos que me han comentado que no asistir a misa es pecado mortal. Madre Santísima de Guadalupe, ¿será pecado mortal no asistir a misa? Pues miren, vamos a plantearlo desde este punto. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios, no son los mandamientos de la iglesia, aunque los mandamientos de la iglesia nos dicen que asistir a misa, lo dice claramente. Pero vámonos más atrás. Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos que Dios nos marca. Es más, Jesús se refiere y marca el primero. ¿Se acuerdan cuál es? Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios. Ese es el primero y es el que está sobre todo. Bien, yo digo amar a Dios. Luego entonces, el día del Señor
es el domingo. Domingo viene del latín dominus, dominicus, el día del Señor. Está dedicado al Señor. Y entonces, si yo digo amar a Dios el día del Señor, ¿qué tendría yo que hacer? Pues amar al Señor, ir a escuchar su palabra, encontrarme con Él, porque Él me ama y yo lo amo. Entonces, digamos que es ahí la raíz del pecado. El pecado radica en que no lo estoy amando. Entonces, me di a entender, si el domingo es el día del Señor, por excelencia, porque es el día que resucitó, entonces, si no voy a misa y me quedo en casa porque me dio flojera, porque no sé, porque vino mi familia de Tangamandapio, porque me fui al rollo acuático a solearme las carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Si no voy a misa, pues en realidad sí se convierte en pecado, y en pecado mortal. ¿Por qué? Pues porque el primer mandamiento va en razón de eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Me di a entender, y entonces sí se convierte en pecado. En domingo, porque es el día del Señor. Entre semana, bueno, entre semana no hay problema. Es aconsejable, si pueden ir a misa, adelante. Pero entre semana, vaya, no hay problema. Pero el domingo es el día consagrado al Señor. Espero responder su duda, y espero que no quede duda sobre eso. Bien. Segunda pregunta. ¿Podría repetir en qué parte de la Biblia dice el Espíritu que es soplo y en dónde dice neuma, libro y versículo, por favor? Bueno, no se lo puedo repetir como tal, pero sí recuerdo que les dije que reiteradamente en el Antiguo Testamento, Espíritu aparece en hebreo como ruach, como soplo, aire, viento. Es más, aquí está, como ruach. En el Antiguo Testamento, Espíritu aparece muchas veces, el ruach. Y en el Nuevo Testamento aparece como neuma. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no solo hay uno, hay muchos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que nos hablan de el soplo y con sus variantes: aire, aliento, espíritu, hálito, respiración, soplar, soplo, tempestad, tempestuoso, viento, viento huracanado. Todas estas acepciones se refieren al Espíritu. Entonces, si la sacamos por libro, versículo, no, pues sí son algunas que nos llevan nos llevaría un poquito de tiempo. Discúlpeme, déjeme apagar esto porque ya. Entonces, son muchos pasajes en los cuales aparece el ruach y el neuma. Entonces, que se refieren precisamente al Espíritu. Muy bien. Luego dice: si no escucho la misa dominical en el horario indicado y la veo en otro horario, no tiene validez. Miren, en realidad, si nosotros vemos esta página de la parroquia o cualquier otra página, las indicaciones como tal son que la misa como tal tiene validez, que la veamos en vivo. ¿Yo la puedo ver en otro horario? Sí, la puedo ver en otro horario. Ya me servirá de una manera piadosa en mi vida. Pero para que tenga validez en mi vida espiritual, tiene que ser en vivo. Tengo que verla en vivo en el momento que está sucediendo. ¿Me di a entender? Espero no caerles gordo en este momento, pero sí es muy recomendable que la veamos en vivo. Ya después la puedo ver, ¿me va a ayudar? Claro que me va a ayudar, pero es para que tenga validez espiritual en mi vida, pues tiene que ser en vivo. ¿Estamos? Muy bien, por eso
Por eso la noche de adoración, la exposición fue en vivo. Si no, pues hubiéramos metido ahí una custodia grabada. Y fue el problema, porque cómo empatar una cosa con la otra. Entonces fue completamente en vivo. Muy bien. Siguiente, si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿por qué en el credo dice que el Espíritu Santo? ¿Por qué? Pues precisamente porque entre el amor del Padre y el amor del Hijo hay un amor tan grande que se desborda. Y ese amor entre el Padre y el Hijo nace, pues, es el Espíritu de Dios el que nace. Bien, buscaré y profundizaré sobre eso y se los haré saber. ¿Qué diferencia hay entre el sacramento del matrimonio y el sacerdocio? Bueno, aunque los dos sacramentos son sacramentos de servicio, el matrimonio y el sacerdocio, bueno, están destinados hacia dos realidades diversas. El matrimonio, pues bueno, es la alianza de amor entre el varón y la mujer, por lo cual forman un consorcio que dura para toda la vida. Es de servicio porque ambos se sirven el uno al otro. Y el sacerdocio, pues es el sacramento del orden. Es un varón que es consagrado para el servicio de una comunidad, para el servicio de la iglesia. Es ordenado en razón de la iglesia. Entonces, bueno, yo creo que no habría mucho que pensar para buscar la diferencia. El matrimonio, pues se sirven el uno al otro, es una alianza de amor entre una pareja. Y el sacerdote, pues está constituido para servir a sus hermanos en general, para la iglesia como tal. Siguiente, entonces, en los retiros del cine que los hermanos que dan las prédicas imponen las manos, es incorrecto. Madre Santísima de Guadalupe, por las sandalias de la Virgen, por los clavos de Cristo. Fíjense, es que a veces la culpa dicen que la culpa no es del indio, dice el dicho, sino el del que lo hace compadre. La culpa a veces no es de los hermanitos. ¿Por qué? A veces la culpa es de nosotros, que les encomendamos y que les ponemos a hacer cosas que no les corresponden. Me di a entender, hay cosas que me obligan, que yo soy el que las debería de hacer. Pero si soy flojo y digo que hago retiros, pero soy flojo, no voy, no participo, no me hago presente, no doy ningún tema, y en el tema del Espíritu Santo no voy específicamente yo. Entonces la responsabilidad muchas veces es de nosotros. Me di a entender, no es lo más correcto. A los hermanos pues ya no les queda de otra, sí, y a veces sí tienen la culpa porque ya se dice que se clericalizan y ya hacen acciones que no les corresponden. Entonces, aún sabiéndolo, lo siguen haciendo, entonces ahí ya es un error. Me di a entender, y de ahí nacen las llamadas sectas. Entonces, pero sí estoy convencido que muchas veces la culpa es de nosotros, los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque le digo yo ahorita que está Rafa ahí, oiga Rafa, pues póngase un alba y súbase a dar la bendición con el Santísimo. Y Rafa pues retorcerá la cabeza, el padre, pero usted hágame caso y súbase. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Rafa o mía? Por supuesto que es mía. Y esto entonces la repetición se hace costumbre y a veces eso es lo que hacemos. Y entonces, pues, ojo, la responsabilidad es de ambos. Así es que sí, no es lo más correcto. ¿Me di a entender? Ojalá que no les caiga más gordo, pues, por lo que estoy diciendo. Pero pues esa es la verdad. A veces nuestros amados párrocos, híjole, y empiezo por mí y hablo por mí. Bien.
¿Qué pasa cuando un católico se cambia de religión y se vuelve a bautizar en otra iglesia? Bueno, miren, en realidad yo lo quiero suavizar para no hablar. Yo no me gusta hablar mal de mis hermanos que profesan otra fe. Miren, Dios los bendiga. Pero en realidad no es una religión como tal, es una secta, porque se separan del tronco. Hay religiones, claro, las grandes religiones, como el judaísmo, el confucianismo, shintoísmo, todas esas son grandes religiones. Pero los cristianos que profesan ya otra fe, pues a ellos se les llama secta. Entonces, los que se hacen bautizar en una secta, ¿qué hacen? Pues les decía yo, pues si ya estás bautizado, si ya están bautizados, el bautismo es una sola vez, imprime carácter, es un sello, ya no se pueden volver a bautizar. ¿Qué hacen? Pues es un show, un show, ¿por qué? Un teatro, ya no, o sea, el bautismo es para una sola vez en la vida. Me di a entender y espero que no alguna vez, si algún hermano de otra fe llega a ver este video en el futuro, no te enojes conmigo, mejor pide por nosotros y no nos ofendamos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué libro y qué versículo aparece como aliento? Bueno, ya lo expliqué. Reiteradas veces aparece a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aliento, soplo, soplar, tempestad, viento, todo esto aparece a lo largo de la Sagrada Escritura. Muy bien, seguimos porque ya tomamos mucho tiempo. Dijimos que la Sagrada Escritura no solamente es una fuerza, un poder, es una persona, ¿sí? Y que tiene apelativos. Recordemos el que dice Jesús, es el Paráclito, intercesor, consolador, abogado. Bien, ya vimos los símbolos del Espíritu Santo, no lo vamos a repetir. Bien, ¿qué es lo que hace? Ahora sí, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues, miren, yo lo reflexionaba para poder explicárselos y llegué a la conclusión, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues todo. En realidad hace todo. Fíjense, y empecé una revisión desde a meditar, reflexionar sobre la doctrina de la Iglesia. Y fíjense, desde el primer capítulo y de los primeros versículos dice, el Espíritu aleteaba sobre las superficies de las aguas. Desde el principio entonces aparece el Espíritu, el ruaj, el soplo, el aliento, el viento, aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces, fíjense, vamos todavía, aparece desde los primeros versículos en la Sagrada Escritura. Y luego dice, hagamos, Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Participa en la obra de la creación del hombre. Ahí pues las manos de Dios, el soplo del Espíritu y el hombre que aparece. Hagamos al hombre. Quiere decir, está hablando en plural, no está hablando en singular. Cuando dice hagamos, es en plural. Entonces, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Participa en la creación del hombre. Muy bien, del barro es tomado y es formado. ¿Quién? El Espíritu Santo, que es el que da vida, el que forma. Muy bien. Luego dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo. Ya es en el capítulo 2, se me pasó ahí ponerlo, pero es en el capítulo 2. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace Dios? Insufló. Viene entonces
el soplo de Dios, el ruaj, el ruaj. Aquí lo puse con H o con J, no hay problema, solamente estamos haciendo la traducción del hebreo. Bien, lo podrán encontrar si buscan en internet de las dos formas. Bien, entonces, fíjense, ¿qué hace el Espíritu Santo? Da vida. Por eso decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y va apareciendo a lo largo de la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces, ahí está el Espíritu, el que va dando la vida, el ruaj, el soplo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Da vida. Y va haciendo toda la obra. Muy bien, y así el Espíritu Santo va apareciendo a lo largo de la Sagrada Escritura. Con José el soñador ya se los había mencionado. Dice, y dijo Faraón a sus servidores. ¿Recuerdan a José el soñador? Era uno de los hijos ¿de quién? De Jacob, que tuvo a sus hijos, 12 hijos, pero tenía predilección con José. Y entonces sus hermanos obviamente le tenían harta envidia al José. Porque luego para variar, el papá va y le compra un manto multicolor, vistoso. Y entonces, bueno, pues la envidia de los hermanos no se dejó esperar. Lo querían matar, lo querían deshacerse de él. Total de que por azares del destino no lo matan, lo venden a una caravana de ismaelitas que iba pasando, llega termina en Egipto, en la casa de Putifar, si recuerdan. Y luego la casquivana de la esposa de Putifar le quería ahí estar, se lo quería echar, le echó el ojo y se lo quería echar al José, si se acuerdan. Y pues José dijo, no, pues yo la verdad que no le hago a eso. Total de que lo acusa de que quiere abusar de ella, lo meten al calabozo y ahí José, ¿saben que interpreta los sueños? Un día el faraón tiene sueños y nadie se los puede interpretar. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Faraón, en el calabozo, en la cárcel, hay un hombre que interpreta los sueños. Mandan a llamar a José y José le interpreta los sueños del faraón. ¿Sí se acuerdan? Y de ahí viene la expresión de las vacas gordas y las vacas flacas, porque eso es lo que sueña el faraón. Las vacas gordas es tiempo de abundancia y las vacas flacas es tiempo de sequía y de escasez. Ahorita estamos en tiempos de vacas flacas. Entonces, bueno, es así que es la historia. Y entonces, cuando el faraón sabe que José le está interpretando los sueños, el faraón dice, y dijo Faraón a sus servidores, ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y entonces lo pone al frente. Después del faraón estaba José. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba con José. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va haciendo el Espíritu, el soplo, el ruaj? Va apareciendo a lo largo de la Sagrada Escritura. Se va manifestando, va apareciendo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y así nos vamos dando cuenta también con Moisés. Con Moisés también sabemos que el Espíritu Santo estaba el Espíritu de Dios estaba con Moisés. Yahvé respondió a Moisés, reúneme 70 ancianos de Israel, yo bajaré a hablar contigo, tomaré del Espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos. Quiere decir que Moisés estaba lleno del Espíritu. Y de ese Espíritu lo da a los 70 ancianos. ¿Por qué?
porque el Espíritu del Señor también estaba con Moisés. Y fíjense, y así vamos caminando a lo largo de la Sagrada Escritura y nos encontramos con otro personaje, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, que era uno de los jueces en el tiempo de los jueces? Ya cuando Moisés saca al pueblo de Israel y ya toman parte de la tierra prometida y viene, entre comillas, una cierta estabilidad, y viene, pues, los filisteos que están en lucha con el pueblo de Israel, pues siempre están atacando al pueblo. Y en ese contexto surge la figura de Sansón. ¿Recuerdan que tenía el cabello largo? ¿Sí se acuerdan? ¿Y dónde radicaba la fuerza de Sansón? Pues en su cabellera. Y entonces le llega esta mujer, ¿cómo se llamaba? La Dalila, la casquivana, pécora esa que lo hace caer. Y entonces los filisteos le dicen a la Dalila, ¿sabes qué? Te vamos a dar cierta lana para que le saques a Sansón de dónde viene su fuerza. Porque Sansón, pues lo narra, estaba lleno del Espíritu. Iba caminando y vio a un león, y entonces el león se lo iba a atacar, y Sansón con sus solas manos mató al león y lo mató, pues. Y entonces en una lucha contra los filisteos venían como 1000 filisteos a matar a Sansón, y Sansón agarró una quijada de burro y con la quijada de burro mató a los filisteos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón. Aquí no entramos, fíjense, no entramos, estamos hablando en el contexto de la Sagrada Escritura en ese tiempo. Los filisteos representaban la idolatría y entonces estaba contra Dios. Entonces había que acabar con la idolatría. Entonces Sansón agarra la quijada de burro, mata a los filisteos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba con él. Pero la Dalila, que le saca la sopa al Sansón, que estaba enamorado de la Dalila, y no le quería decir, pero ahí estaba insistiendo la condenada Dalila. Insiste, y a ver, dime dónde. Mira, pues si me pasa esto, se me va la fuerza. Y nada que pasaba. Hasta que ya después, dice la Sagrada Escritura, que le abre su corazón, todo su corazón, y le suelta la sopa. Y le dice, mira, ya, para que no me estés fastidiando, te voy a decir qué es lo que me quita la fuerza. Si se me cortan el cabello, se me va la fuerza. Y ándale, que lo agarra y que le empieza a hacer piojito la Dalila, se durmió en sus piernas el Sansón y que le corta la greña. Y entonces vienen los filisteos, lo agarran, lo amarran y le sacan los ojos a Sansón y lo atan. Y ahí están burlándose de él. Si se acuerdan de toda la historia, eso viene en la Biblia. Y entonces lo amarran. Sansón, no sé cuánto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero le empezó a crecer el cabello. Y entonces lo amarraron en unas columnas donde estaba sostenido el techo del templo. Y entonces, con su fuerza, porque ya la había recuperado, se viene abajo y pues mata a los idólatras, y ahí muere Sansón. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Nos narra la Sagrada Escritura. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quién más? El rey David. El rey David, fíjense, ya lo habíamos contado, que tanto Saúl, el rey Saúl, cuando peca el rey Saúl, pues entonces, pues Dios le dice a Samuel,
Le dice, ¿sabes qué? Pues ya Saúl ya la regó, la mera verdad, ya como que la regó. Vete a la casa de Jesé y vas a buscar entre sus hijos, porque yo te voy a decir que unjas al nuevo rey de Israel. Y entonces Samuel se va a la casa de Jesé y van pasando todos los hijos, ¿se acuerdan? Y empieza Jesé a decir, mira, este es alto, fornido, y Samuel queda deslumbrado por todos los hijos. Pero ninguno, dice la Biblia dice que Dios le decía a Samuel, no te dejes llevar por las apariencias. No, este no es. No, así está, mira, está grandote como el Rafa, pero no, ese no va a ser el rey. Y así pasa, pues. Hasta que dice Samuel, le dice a Jesé, ¿ya son todos tus hijos? No, dice, está el chamaco allá. Y nos narra la escritura que era un chamaco, estaba pastoreando las ovejas, rubio, era guapetón, dice la Sagrada Escritura, bien parecido, pero era escuálido, un chamaco. Y entonces cuando Samuel ve a David, que era un chamaco, todo flaco, entonces Dios le dice, este es, úngelo. Y entonces Samuel tomó su cuerno que estaba lleno de aceite y lo derramó sobre la cabeza del rey David. Y cuando lo derramó sobre la cabeza del rey David, se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Y eso hizo que después, cuando ya muere el rey Saúl, David se convierte en rey. ¿Y se acuerdan? También los filisteos, que estuvieron en lucha mucho tiempo con el pueblo de Israel, tenían a su grandote que mataba a los hebreos. ¿Se acuerdan quién era? Goliat, que mataba a todos. Y entonces el rey David, que todavía era un chamaco, todavía no era constituido rey, todavía estaba el rey Saúl. De chamaco, pues el rey Saúl lo puso con su armadura, su casco, su espada, y apenas podía caminar el rey David. Como no, ni siquiera podía levantar la espada ni caminar, dice la Biblia. Entonces David se quitó toda la armadura, aventó por allá la espada, y como estaba lleno del Espíritu, nos dice la Sagrada Escritura, agarró una piedra, agarró piedras y agarró la honda. La onda esa de lo que dicen los chavos, no, agarró el arma que le llaman la honda. Y entonces se va a pelear contra el grandote, contra el gigante Goliat. Dice la Biblia que hasta Goliat se enojó porque cuando vio al chamaco empezó a decir tanta cosa y dice, ¿acaso soy un perro para que vengan a querer matarme con piedras? Y entonces David sabía que estaba lleno del Espíritu, el ruaj, el soplo. Agarró la onda, agarró la piedra y que se la encaja en medio de la frente. Y ahí mató al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cuando vamos avanzando a lo largo de la Sagrada Escritura, toda la obra del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Todo. Entonces, el rey David se va constituyendo como el rey. Recordemos que el rey David es una figura mesiánica. De su descendencia nacerá Jesús, el Mesías. Entonces, el Espíritu del Señor estaba en el rey David. Bien. Y ya ni de hablar de los profetas, la etapa de los profetas. Elías, Eliseo, el profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, que profetiza acerca de los Ezequiel 37, si no mal recuerdo. ¿Qué le dice el Señor al profeta? Dice, profetiza sobre esos huesos, háblale a ese campo de huesos. Y entonces
el profeta Ezequiel comenzó a predicar sobre los huesos secos y empezó a profetizar Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu empezó a soplar de los cuatro vientos, nos narra la Sagrada Escritura en el profeta Ezequiel 37, si no mal recuerdo, y mi memoria no es infiel. Y entonces empezaron a levantarse. Y dice que era un gran ejército, un gran número de hombres que se levantaron. ¿Se dan cuenta la obra del Espíritu? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, no podemos nombrar a todos, pero el Espíritu Santo va a estar presente desde la creación, en los personajes de la Sagrada Escritura, en los patriarcas, en los profetas, en los jueces. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues nada más estaba con ellos, los sostenía. Y muy bien, viene la plenitud de los tiempos y aparece entonces la pobre de Nazaret, del grupo, del resto fiel de Israel, los Anahuim Yahvé. ¿Se acuerdan? Los pobres de Yahvé, al grupo al cual pertenecía María, los pobres de Yahvé, el resto fiel que seguía al Señor, y a ella el Señor se le aparece por medio del ángel y le habla: hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? María se turbó, dice la Sagrada Escritura, y tenía miedo. Y le dice el ángel Gabriel: no tengas miedo, María. Y entonces, por fin, que le dice: ¿sabes qué? Vas a ser mamá. Y María dice: ¿pero cómo? Si yo no conozco varón. Y entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. ¿Se dan cuenta la obra entonces del Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Todo. Y si seguimos adelante, nos encontramos ya con Jesús en la sinagoga, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Algo que había profetizado el profeta Isaías, y lo toma Jesús y lo hace suyo. Y dice: este pasaje que acaban de escuchar se cumple hoy, porque Jesús es el lleno del Espíritu. Muy bien. Y después, fíjense, encontramos también este pasaje donde Jesús se va al río Jordán, donde su primo está bautizando a muchos. La conversión, un bautismo de agua, de arrepentimiento, de conversión. Y ese día nos narra el Evangelio de Marcos. Dice: y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces, fíjense, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo se hace presente. Es el Espíritu el que está presente a lo largo de toda la Sagrada Escritura, de toda la historia de la salvación. Y bien, Jesús llama a sus discípulos, a sus apóstoles. Viene todo esto que ya vivimos en esta Semana Santa: padece, muere, resucita. Lo cita en Galilea, ¿se acuerdan? El domingo pasado lo cita en Galilea y les dice: no se vayan de Jerusalén. Viene la promesa del Espíritu. No sé si lo recuerdan, pero apenas lo acabamos de vivir. Y entonces les dice, a los 40 días se les aparece. Dice: no, dentro de no muchos días vendrá la fuerza, vendrá el Espíritu sobre ustedes. Y bien, vamos a ver pues este video. Ya lo saben, pero esto es lo que sucedió el día de Pentecostés. ¿Qué forma tomará él? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días.
El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Cómo podemos llegar a su voluntad? El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Todo. El Espíritu Santo estaba con todos los personajes que aparecen a lo largo de la historia de la salvación en la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo estaba con María, con José, con los apóstoles. El Espíritu Jesús, por supuesto, lleno del Espíritu, bajó sobre él. Y luego vemos ya en Hechos de los Apóstoles cómo, de hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles es toda la obra del Espíritu. Es toda la obra del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo estaba con ellos. El Espíritu Santo es el que impulsa, el Espíritu Santo es el que está presente. El Espíritu Santo es el que hace todo. Y bueno, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia? Aquí vamos concretamente y pongamos mucha atención. Concretamente en el bautismo. Fíjense, ¿cuál es, le llamamos nosotros la fórmula? Es decir, son las palabras que utilizamos. No podemos utilizar otras palabras. Son las palabras que utilizamos para cada sacramento. Y si tú has ido a un bautismo, que por cierto no se dice bautizo, bautizo es la acción, pero el sacramento como tal no es bautizo, sino bautismo. Así es que cuando tú vayas a un bautismo y veas el letrerito, mi bautizo, es incorrecto. La palabra correcta es bautismo. Entonces, si tú has ido a un bautismo, escucharás, ninguno de nosotros,
aunque se escuche así muy bonito y diga, yo en el nombre de Jesús, el Señor Redentor, que murió, resucitó, te bautizo para... No, ya estuvo que no. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son claras. Las escuchamos este domingo que acaba de pasar. ¿Se acuerdan? Mateo 28. Vayan a todas las gentes, a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, esas son las palabras para bautizar propias. Ese es el rito del bautismo. Después de ungir con el óleo de los catecúmenos, es decir, de los que no están bautizados, que se les unge en el pecho, viene todo el rito de bendición del agua, que pedimos al Espíritu Santo que descienda y bendiga esta agua en la cual el pequeño, la persona, se va a bautizar. Y después, propiamente ya, el rito del bautismo es, tomamos el agua y derramamos sobre la cabeza. Y esto es una cuestión práctica, porque ¿por qué no tenemos un río o un lago? Es una cuestión pastoral que se fue utilizando a través de los siglos. El bautismo de infusión, es decir, derramar agua sobre la cabeza de la persona. Es lo que hacemos, tomamos agua y derramamos agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces es el Espíritu el que transforma a la persona. De simple criatura lo hace hijo de Dios por el bautismo. Es la acción del Espíritu, la fuerza del Espíritu Santo. Ya dijimos, no solo es un poder, no solo es una fuerza, es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios que se hace presente, la acción del Espíritu. ¿Vamos bien hasta aquí? Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Siguiente, fíjense, es en el bautismo. La confirmación ha sido, ya vimos y lo aclaramos y lo volví a repetir, cuando Felipe, el diácono, va a Samaria, ya lo vimos, solo bautiza, pero los apóstoles se enteran, Pedro y Juan, de que se han convertido y que se hicieron bautizar. Ellos van hasta allá para imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo, porque solamente estaban bautizados. Ahí es un fundamento escriturístico del sacramento de la confirmación. ¿Y quién lo realiza? Los apóstoles. Hoy día, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, son los que confirman. Yo no puedo, a menos de que el obispo me delegue, me dé una delegación para poder hacerlo. Mientras yo, porque yo quiera, no puedo hacerlo. Solamente es el obispo, el sucesor de los apóstoles. Y el rito concreto es la imposición de las manos, eso ya lo vimos, y la unción con el aceite, con el crisma. Es crismada la persona en la frente, y cuando es crismada, le dice el obispo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y entonces la persona queda llena del Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Dónde está la acción? ¿Quién hace y realiza la acción en el bautismo? El Espíritu Santo. ¿Quién en la confirmación? Evidentemente el Espíritu Santo. Vamos pues al siguiente sacramento, que es la confesión. Cuando nosotros vamos a confesarnos, hemos escuchado que muchas personas dicen, ay no, yo no me confieso con el Padre porque ha de ser más pecador que yo. Yo no, mejor voy con una nube o con un árbol. Puede ser que así se sienta bien, pero eso es una doctrina normalmente de los hermanos que profesan otra fe, o de aquellos que de plano no conocen pues esto. Pero fíjate que es el Padrecito, el pinchurriento cura, el que me perdona los pecados. No,
no es el Padre. Nosotros solo somos un medio, nada más. Solo un medio. El que perdona los pecados es Dios. Y si tú te has ido a confesar, las palabras concretas de la absolución son: yo voy, digo mis pecados, me confieso delante de Dios. El cura solo es un medio, nada más. Pongamos un ejemplo. Supongamos que este vaso se mancha por aquí afuera de lodo. Y porque se manchó de aquí de lodo, ya tiro el agua porque no sirve. Ya no sirve, ya no me la tomo. Si fuera una botella de agua, Rafa, páseme esa botella que está ahí, por favor, ahí en el escritorio, por favor. No estoy haciendo publicidad de ningún agua, es más, le pongo así. Supongamos que se me cayó al piso. ¡Ay, se cayó! Y había lodo. Se llenó de lodo. Ya por eso no me tomo el agua, ya no sirve. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo importante? ¿El envase o lo de adentro? Eso mismo sería el sacerdote. Lo importante es lo que me da. Si se portó mal el padrecito, diría que él, ahí se lo haiga. Ahí se lo haiga el padrecito. Ese es su problema. Tenemos que ser santos, por supuesto que tenemos que tener una vida recta y santa y dar testimonio. Por supuesto. Pero no es el padrecito en sí, es lo que representa y lo que me puede dar. Por eso voy y me confieso. Y cuando voy y me confieso, me va a dar las palabras de la absolución. Y si tú pones atención, a veces muchos de nosotros ya somos flojos y ya no decimos toda la fórmula de la absolución. Pero si un día te confiesas conmigo, sabrás que siempre digo toda la fórmula de la absolución. ¿Cuál es? Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por medio de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Fíjense, Dios Padre misericordioso, y envió al Espíritu Santo. ¿Quién es el que perdona los pecados? ¿Quién? ¿El Padrecito? No estamos diciendo, y yo porque yo quiero te perdono tus pecados. No, yo quién soy, quién me creo yo. No. Y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. ¿Quién perdona los pecados? El Espíritu Santo es el que perdona los pecados. Y envío al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados. Es el Espíritu el que perdona los pecados. Qué interesante, ¿no? Así es que antes de criticar a tu cura, párroco, al padrecito que conoces, mejor pide por él, pide por nosotros, me incluyo, para que seamos santos, para que vivamos y demos testimonio de vida. ¿Me di a entender? Pero el que perdona los pecados es el Espíritu Santo. En ningún momento y en ninguna parte decimos yo por mi fuerza y mi poder yo te perdono o yo no te perdono. No, yo hago un proceso de discernimiento según lo que me dice. Pero el que perdona pecados es el Espíritu. ¿Estamos? Eso. Siguiente sacramento, la Eucaristía. Fíjate, si tú pones muchísima atención en el momento que se llama el momento más importante de la misa, se llama la consagración. Cuando suena una campanita. Por cierto, ¿tú sabes por qué suena la campanita? No. Fíjate, la campanita suena, ya no debería de utilizarse. La campanita suena porque
En antaño, antes del Concilio Vaticano II, que fue en los años 60, la misa se celebraba en latín. Como nadie entendía el latín, muchas señoras y señores que iban a misa, pues se ponían a rezar el rosario. Y ahí estaban durante la misa, rezando el rosario porque no entendía nada. Y ahí estaban, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande. Bola chica, bola chica, bola chica, bola grande. Y ahí estaban rezando el rosario. Y entonces estaba el monaguillo, que ya previamente estaba instruido, o el sacristán tocaba la campana para avisar al pueblo, a las personas, que ese era el momento de la consagración. Y entonces, como Jesús se hace presente en la transubstanciación, entonces había que arrodillarse porque Jesús se hacía presente. Por eso la costumbre se quedó de que la campana suena. ¿Me di a entender? Pero estas cosas las deberíamos de saber porque ya es en español, ya es en nuestro idioma. Ya no se debería de tocar, pero se quedó la costumbre de tocar la campana. ¿Me di a entender? Si tú pones atención, ese es el momento más importante de toda la misa. Por eso nos arrodillamos. Lo peor que pudiéramos hacer, y si te sucede, y ojalá que no lo hagas, yo he visto a muchas personas en el momento específico de la misa que están parados. Suena la campanita, tilín, 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 tilín. ¿Y qué hacen? Pues se sienten y ya está, esperando a que se pase el momento como todos están arrodillados y yo creo que les da vergüenza quedarse parados, se sientan y hasta cruzan sus brazos. Eso es lo peor que pudiéramos hacer. Es mejor que me quedara. No puedo yo arrodillarme, pues mejor me quedo parado. Porque es el momento más sublime. Porque se imponen las manos sobre las ofrendas que se colocaron en el altar, pan y vino. Y si tú pones mucha atención, las palabras son: Santo es, Señor, fuente de toda santidad. Y se dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. ¿Quién es el que hace presente a Jesús en el altar? ¿El Padre? No, pues igual, solo soy un pinchurriento instrumento, un cura, pueblo pobre, de pueblo pobre, un pinchurriento cura de pueblo pobre. ¿En serio? Instrumento, nada más. El que hace presente a Jesús por medio de un sacerdote es el Espíritu. Por eso le pedimos, por eso te pedimos lo que le estamos diciendo en ese momento que se llama epiclesis. Le estamos diciendo en otras palabras: Espíritu Santo, ven y baja. Te pedimos, Espíritu Santo, que bajes sobre este pan y sobre este vino y transfórmalos en su cuerpo y su sangre para que nosotros lo comamos. Eso es lo que estamos diciendo en realidad, en otras palabras. Es el Espíritu el que hace presente a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Todo en la iglesia. Es la acción del Espíritu. Así es que cuando vayas, es el Espíritu, la acción del Espíritu, el que va haciendo su obra en la iglesia. Así es que cuando vayas a vivir los sacramentos, que son esenciales para nuestra vida cristiana, pon mucha atención. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu. Por eso es importante la fiesta del Espíritu, la fiesta de Pentecostés, que vamos a vivir en estos próximos días. Y es interesante descubrir todo esto para que nuestra fe no se desvíe, no se desvirtúe y lo comprendamos. Queridos hermanos, ojalá que estos días nos ayuden a comprender esa fe. Y bueno, por hoy terminamos. Si tienes alguna duda, si hay, mañana las vamos a responder. Pero si tienes otras dudas, anótalas para que
las podamos responder. Ya no, porque miren, ya me agarré 1 hora, así es que no quiero yo quitarles mucho tiempo. Muchas gracias. Y bueno, antes hacemos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. Gracias, Señor Dios, Espíritu Santo, porque desde que aparece los primeros versículos de la Biblia dice que aleteaba al Espíritu. Ven y sopla en mi vida y en la vida de todos los que están siguiendo esta transmisión en su casa, en su hogar, con su familia. Por todos ellos, ven, sopla. Tú que realizaste toda la obra de la salvación, toda la historia de la salvación con todos los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas. Tú que te posaste sobre María. Ven, Espíritu Santo, tú que estuviste presente en Pentecostés y que estás presente en cada uno de los sacramentos de la iglesia y que sigues soplando y tu acción está. Ven y hazte presente, cumple tu promesa. Ven y envuélvenos. Haz presente en nuestra vida, Jesús, para que lo podamos reconocer, para que lo amemos, porque sin tu acción no podemos llamarle al Padre eterno Abba, que quiere decir Padre. Ven, amado Espíritu, y envuélvenos con tu presencia. Así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirnos, quisiera pedirles 2 cosas, los que ya siguieron la misa en la mañana. 2 cosas. La primera es que tuvimos nuestra noche de adoración. ¿Ya la vieron? Si no la has visto, yo te aconsejo que vayas. Fue una noche llena de mucha bendición, de verdad. Y entonces les decía yo en la mañana que tuve la fortuna de estudiar en Roma y conocí a muchas personas. Les pedí a algunas amigos religiosos que nos ayudaran, que compartieran con nosotros algunos de sus dones. Y accedieron. Cuando otros se enteraron, ya me mandaron mensaje, ya me hablaron, me dijeron, oye, ¿por qué no me invitaste? Yo quería participar, me hubieras hablado. Yo dije, bueno, es que pues era poco tiempo, si de por sí nos tardamos más de 2 horas. Y está muy buena la noche de adoración. Que probablemente hagamos una segunda, no sé para cuándo, pero haremos una segunda noche de adoración. Hay algunos que nos han mandado ya unos mensajes de agradecimiento porque ya vieron la noche de adoración. Y entre ellos está María Moldovan, que ya está en la página de nuestra parroquia su mensaje. Yo te recomiendo de verdad, te pido ese favor, ve y velo, porque es interesante cómo otra persona de otro idioma, viene ahí los subtítulos de lo que está diciendo, porque es un mensaje para nosotros.
De verdad, velo y vuelve a vivir esos momentos de adoración. Y te pido, por favor, de favor, pues que como estás siguiendo nuestra página, pues que le envíes un mensaje de agradecimiento. No podemos ser malagradecidos con las personas. Por lo menos un gracias por los dones que nos das. Entonces, mándale un mensaje que nos sigue por la página y yo te lo agradeceré. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que te pedimos. Lo segundo, les decía que estamos en temporada de vacas flacas. Y antes, pues realmente me daba mucha pena. Pero miren, pues me la tengo que aguantar porque estamos pasando un momento muy difícil en la iglesia. En todas las parroquias, en la diócesis, en todas las parroquias. Y yo sé que pues las necesidades abarcan a las familias, a las personas. Por eso, yo te pido, si es tu posibilidad, ayúdanos en estos momentos difíciles para la parroquia. Si con algo pequeño, si lo tienes, adelante. Manda un mensaje privado ¿cómo se dice? A la página, y ahí te dirán. Ojalá que contemos con lo que sea. Será una bendición porque ya empieza el momento más crítico, no solo de la pandemia, del virus, de los muertos, sino viene la etapa crítica en cuestión de la economía. Gracias también por lo que nos han hecho llegar las despensas. De verdad, pues todo esto nos va a ayudar. Tu ayuda, las despensas, porque hay personas, no solo la parroquia, sino hay personas que necesitan de nuestra ayuda. Entonces, si nosotros nos ayudamos entre muchos, pues de poquito en poquito, dicen, se llena el jarrito. Ojalá que no dejes pasar pues este momento de poder ayudar. Yo le pido al Señor que te dé 100 veces más de lo que puedas dar. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.